Amigos, nada de lo mencionado aquí es real. Algo extraño ocurre en mi escuela. Llevo diciéndolo desde que llegué a este lugar, y lo peor de todo es que parece ser que soy el único que lo nota. Todo empezó hace un año, justo cuando me mudé con mi familia, y por cuestiones que no importan nos trasladamos de la ciudad a un pequeño pueblo bastante alejado de las grandes urbes. La localidad era bastante pequeña, con un ambiente bastante tétrico, lúgubre y con una calma fantasmagórica. A los alrededores había un extenso y profundo bosque, cual si fuera una muralla de árboles. La escuela se encuentra en una de las orillas, casi pegada a los troncos de los grandes árboles. Es bastante amplia para estar en un pueblo como ese. Tiene 2 pisos, y se nota que es una construcción demasiado vieja, tanto que la pintura de las paredes se ha desprendido en algunas zonas dejando ver la vieja y mohosa madera. Uno pensaría que lo raro de esa escuela se limita únicamente a lo descuidada que está, pero en realidad va más allá de lo que podemos ver superficialmente. Algo extraño ocurre en esa escuela. Lo dije el primer día, en forma de juego, pero más tarde que nunca dejó de ser así y se convirtió en una afirmación que deseaba fuera mentira. Cuando fue mi primer día de clases, el día había amanecido grisáceo y cubierto por una densa capa de neblina que impedía ver más allá de unos cuantos metros. Fuera de eso, pensaba que lo demás no podría ser tan malo. Conocería a nuevas personas, nuevos maestros, y no dejaba de preguntarme quiénes serían mis nuevos mejores amigos. Pero nada fue como me lo imaginé. Cuando llegué al salón de clases acompañado del director de la escuela y este abrió la puerta, me recibió un salón con un montón de niños con la cabeza baja leyendo. Nadie se inmutó ante mi presencia, solo el profesor que se limitó a asentir con la cabeza y regresó la mirada a sus alumnos. Me senté sin decir absolutamente nada, miré un poco a mi alrededor e inmediatamente noté que sobre mi mesa también había una lectura. Esta escuela es un poco rara, me decía. El resto del día continuó igual, incluso en la hora del recreo me di cuenta que nadie hablaba mucho. Al transcurrir los días, las cosas se iban poniendo cada vez más extrañas. El primer incidente fue un incendio que se suscitó en la cocina. El humo rápidamente se esparció por toda la escuela, y en cuestión de segundos teníamos sobre nuestras cabezas una densa capa de humo negro. Pero a pesar de esto, no fuimos evacuados. Nos quedamos respirando aquel aire tóxico toda la mañana. Al día siguiente, recuerdo muy bien que varias de las bancas a mi alrededor estaban vacías. Simple coincidencia, pensé. No se registraron muertos, o al menos no se declaró ninguno, pero no estoy muy seguro de ello. Las bancas permanecieron vacías bastante tiempo, y no volví a saber nada de aquellos niños. Nuevamente lo repetí. Algo extraño ocurre en mi escuela. Al pasar los días, el ambiente dentro de la escuela se volvía más pesado. Y empezaban a ocurrir cosas cada vez más extrañas. Al final de uno de los largos pasillos, se encontraba un aula que, según me habían contado unos cuantos compañeros, nunca habían visitado. Se trataba del Salón 6C. De hecho, los profesores nos tenían prohibido acercarnos mucho a la puerta de madera del aula. Invadido por la curiosidad, y haciendo caso omiso a toda indicación, me acerqué a la puerta. Pegué el oído en la fría madera y pude escuchar un montón de horribles alaridos de dolor provenientes del otro lado. Sonidos que provenían de lo que al parecer eran niños siendo torturados, pidiendo compasión, y unos cuantos gritos que se escuchaban a la lejanía. Aquello hizo alejarme de la misteriosa puerta. No dije ni una palabra, pero era obvio. Algo extraño ocurre en mi escuela. En algunas ocasiones veía como la cocinera de la escuela entraba a la cocina con unas extrañas bolsas que chorreaban un extraño líquido negro. Posteriormente, y después de haber servido la comida de aquel día, salía nuevamente pero con un par de bolsas vacías y que devolvía al contenedor de basura. Ocasionalmente, un alumno gritaba horrorizado al abrir su casillero. Inmediatamente llegaba un profesor, se llevaba al niño y cerraba el casillero con un grueso candado. Al pasar de unos cuantos días, era abierto nuevamente. Nunca entendí qué era lo que provocaba aquel grito de terror, hasta que lo vi de cerca. Una compañera abrió su casillero el cual estaba al lado del mío, e inmediatamente gritó. Al asomarme para entender su reacción, me llevé una perturbadora sorpresa al ver un enorme agujero negro y profundo en donde se supone debería haber una pared. Ni siquiera se veía el salón del otro lado.
Una tarde lluviosa, salí de clases y me topé con un pasillo a oscuras y completamente solitario. En esa escuela no había tantos alumnos, pero siempre había alguien en los pasillos, por lo que aquella situación me pareció de lo más inusual. El sonido de un carrito viejo arrastrado al fondo del pasillo llamó mi atención. Era un hombre con bastantes años encima, con una apariencia horrible y asquerosa jalando un montón de escobas, trapeadores y trapos sucios en un carrito de limpieza. Sin duda alguna era un conserje de la escuela. Al verme solo, se acercó a mí para invitarme a jugar al sótano. Ante esto salí rápidamente del pasillo mientras una extraña presión invadía mi pecho. No sabía qué era lo más aterrador del asunto. Si el hecho de que el pasillo estuviera solo y a oscuras, o el que esa escuela no tenía ningún sótano, y mucho menos contábamos con personal de limpieza. Las cosas se fueron poniendo cada vez más extrañas, pues en una ocasión subía distraídamente las escaleras de la escuela. Fue cuando tuve la sensación de haber llegado a un tercer piso, completamente solitario y descuidado, digno de una pesadilla de horror. Al final del mismo había algo que me atraía a entrar y perderme en la oscuridad. Pero al darme cuenta de que tenía un pie en la escalera y otro en el pasillo, rápidamente bajé hasta el segundo piso. Algo extraño ocurre en mi escuela, pues se supone que únicamente tiene 2 pisos, no 3. Las cosas, para horror mío, no se limitaban únicamente a lo que pasaba dentro de la escuela, sino que llegaban a ocurrir fuera de esta. En más de una ocasión utilicé el transporte escolar para llegar a tiempo a mis clases. Se trataba de un viejo camión con varios años de uso calcados en los asientos de piel que estaban destrozados en algunas partes, dejando ver el polvoso relleno amarillento. El conductor, un hombre que no se veía del todo sobrio, con un aspecto repugnante y una ropa llena de manchas de lo que parecía ser grasa, iba enfrente al volante. Dicho transporte, que también recogía a otros alumnos del pueblo, dejó de aparecer cuando el director, al ser cuestionado por la calidad del servicio por parte de algunos alumnos, declaró que la escuela no contaba con ningún transporte, y mucho menos conocían a la persona que lo manejaba. Algo extraño ocurre en mi escuela. Lo sé desde que quise investigar el origen de esta, solo para descubrir que no existe registro alguno de su construcción. Parece que solo apareció de la nada, incluso antes de que los primeros habitantes del pueblo llegaran. Navegando por los confines del Internet, me topé con un foro dedicado a localidades extrañas y misteriosas que mencionaban vagamente el lugar en donde estudiaba. Algo extraño ocurre en mi escuela, y lo sé desde que leí que lleva más de 50 años abandonada.